A ver, pensad en esto. ¿Qué tienen en común un humilde puesto callejero en el Japón de la posguerra y un restaurante de lujo con estrella Michelin en el Tokio de hoy? La respuesta, claro, está en un bol: el ramen. Pero esta no es solo la historia de una sopa de fideos, no. Es la historia de un ícono cultural, un viaje increíble lleno de secretos, y hoy vamos a descubrirlos juntos. Cuando alguien piensa en comida japonesa, es casi automático, ¿verdad? Sushi. Pues, ¿y si os dijera que el verdadero corazón gastronómico de Japón podría ser otro? ¿Que podría ser el ramen? Es un plato que cuenta la historia del país, que ha evolucionado de una manera que es sencillamente alucinante. Fijaos bien en el contraste. Es que es brutal. Por un lado tenemos esa imagen en blanco y negro, un plato de supervivencia, pura necesidad. Y por otro, una auténtica obra de arte, un plato de alta cocina. La pregunta es obvia: ¿cómo demonios se pasa de un extremo al otro? Y aquí va el primer secreto, y es de los buenos. El ramen no es un plato ancestral japonés, es un inmigrante. Su nombre viene del chino la mien y llegó a Japón a finales del siglo XIX. Lo trajeron los trabajadores chinos. Así que no es un plato milenario. Apenas tiene poco más de un siglo de historia en Japón. Pero el momento clave, la verdadera explosión del ramen, llega justo después de la Segunda Guerra Mundial. En un Japón completamente devastado, el ramen dejó de ser solo comida para convertirse en algo mucho más grande, un símbolo de supervivencia. Y aquí desvelamos el segundo secreto. Después de la guerra, el arroz, la base de todo en Japón, era un lujo, escaseaba y era carísimo. Sin embargo, gracias a la ayuda internacional había algo que sobraba: harina de trigo barata. ¿Y qué haces con harina de trigo? Fideos. El ramen era la solución perfecta. Llenaba, era nutritivo y sobre todo barato para un país que necesitaba reconstruirse. Fueron los puestos callejeros, los yatai, los que se encargaron de llevar el ramen a cada rincón del país. Imaginad la escena: el sonido de la flautilla del vendedor, la charumera, que anunciaba la llegada de un bol de sopa caliente. Era un consuelo en tiempos muy, muy duros. Y fue justo ahí, en la calle, donde empezaron a nacer las diferentes variedades regionales. Y aquí viene una de mis historias preferidas, porque resulta que uno de los estilos de ramen más queridos y conocidos del mundo no nació de un plan maestro ni de una receta secreta. Nació, literalmente, de un accidente. La historia es genial. Estamos en 1947. Un cocinero de un yata en un pueblo llamado Kurume se despista y deja cociendo una olla de huesos de cerdo mucho más tiempo de la cuenta. Cuando se da cuenta piensa que lo ha echado todo a perder. Pero, en lugar de tirarlo, prueba ese caldo blanquecino y turbio. Y resulta que el error había creado una sopa increíblemente cremosa y sabrosa. Acababa de nacer por pura casualidad el tonkotsu. El ramen ya era un éxito en las calles, pero el siguiente gran salto lo iba a meter en todas las cocinas de Japón y, con el tiempo, en las de todo el mundo. Y aquí entra en escena Momofuku Ando. Este hombre tenía una obsesión: acabar con el hambre. Después de un año entero de pruebas, en 1958 dio con la clave. El secreto era freír los fideos ya cocidos al vapor para deshidratarlos. ¡Pum! Acababa de inventar el ramen instantáneo. Y por si fuera poco, en 1971 lo metió en un vaso y creó los cup noodles, haciéndolo todavía más fácil. Pero para Ando, esto iba mucho más allá de un negocio. Él tenía esta filosofía tan potente: la paz solo es posible cuando nadie tiene el estómago vacío. Y con esa idea en mente, su invento no fue solo un producto, sino un fenómeno global que ha alimentado a millones y millones de personas. Con la recuperación económica de Japón, el ramen también dio un salto de calidad. Ya no era solo comida de supervivencia, se transformó en un arte, en un campo de juego para chefs obsesionados con la perfección. En esta época surgen dos figuras que son auténticas leyendas. Por un lado, Sano Minoru, al que llamaban el ogro del ramen por lo increíblemente estricto que era con la calidad de sus ingredientes. Y por otro, Yamagishi Kazuo, el dios del ramen, que se sacó de la manga una idea revolucionaria: el sukemen, eso de servir los fideos por un lado y el caldo por otro para ir mojando. Un genio. Entonces, a ver, ¿cómo se clasifica el ramen? La clave está en el tare, que es como la base de sabor. Los tres principales son el shoyu, de salsa de soja, el shio, a base de sal, y el miso, con pasta de soja fermentada. ¿Y el tonkotsu? Aquí está el secreto para quedar como un experto. El tonkotsu no es un tare, es un tipo de caldo, el que se hace con huesos de cerdo. Ahí queda eso. Y no podemos olvidarnos de un ingrediente secreto más: los fans. En los 80 y 90 apareció una subcultura de auténticos locos del ramen.
Eran gente súper apasionada que, usando los primeros blogs de Internet, se dedicaron a buscar joyas ocultas y a crear una competencia brutal entre los chefs. Incluso crearon sus propias comunidades, como los Girorians, que son fans de una cadena concreta y tienen hasta sus propios rituales. Con una base tan sólida en Japón, el ramen ya estaba preparado para dar el último gran paso, conquistar el mundo. Y su arma secreta para lograrlo fue una increíble capacidad de adaptación. El momento cumbre. El día de su graduación llegó en 2016. Por primera vez en la historia, un restaurante de ramen, el Japanese Soba Noodles Suta de Tokio, recibió una estrella Michelin. De repente, un bol de fideos de menos de 10 euros estaba oficialmente en la élite de la alta cocina. Y a partir de ahí, la expansión fue imparable. Cadenas con conceptos súper curiosos como las cabinas individuales para concentrarte en el sabor, museos enteros dedicados al ramen, festivales gigantes en Nueva York o París, el ramen se había convertido en un lenguaje universal. Y este es el ejemplo perfecto de esa versatilidad. El birria ramen. Se cogen los fideos japoneses y se mezclan con un guiso de carne tradicional mexicano. Una fusión increíble que demuestra que el ramen no solo viaja, sino que habla con otras culturas y crea algo completamente nuevo. Así que ya lo veis, de ser un humilde plato de supervivencia a un icono mundial que no para de reinventarse. La historia del ramen es una de resiliencia, de innovación y de una capacidad de adaptación asombrosa. Y la pregunta que nos queda es, ¿qué será lo siguiente? ¿Cuál será el próximo secreto que el ramen nos tiene preparado?